Hola, muy buenos días para todos. Hoy es domingo 2 de mayo de 2021 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina, saliendo al aire y saliendo con la prédica por cuanto no podemos tener reuniones. No podemos tener reuniones, en las iglesias no puede haber reuniones. Están permitidas otras cosas, los bares, en fin, pero las reuniones no están permitidas. Así que estamos en este periodo de nueva cuarentena. El gobierno nacional ha anunciado una extensión de 21 días de este estado de cuarentena, este estado con restricciones, con múltiples restricciones. Y todos estamos en una incertidumbre, pero al mismo tiempo, al menos aquí en la Argentina, estamos impávidos, viendo cómo en medio de una situación crítica, que estamos viviendo una situación crítica en muchos sentidos, no solamente en el sentido sanitario, estamos viendo una educación crítica en cuanto al nivel de pobreza, la desocupación, una situación crítica en cuanto a la educación, por ejemplo, una situación muy crítica en cuanto a los valores. Es decir, estamos viendo una crisis importante en la República Argentina, en otras partes del mundo también, pero yo me voy a referir a mi país. Sin embargo, los argentinos vemos con asombro, impávidos, cómo desde las más altas esferas de gobierno parece ser que lo único que le interesa son las disputas políticas. Son las disputas partidarias. No tienen la capacidad de ponerse de acuerdo para atender a los graves problemas que aquejan al país. Es realmente una cosa, no voy a decir sorprendente, voy a decir indignante, desmoralizante, ver que quienes tienen la mayor responsabilidad de la conducción del país no pueden sentarse a una mesa y ponerse de acuerdo para solucionar los graves problemas que vive la gente. Y quiero referirme a esto porque voy a hablar acerca de lo que se escurre de las manos. ¿Vieron cuando uno toma arena seca? Uno agarra un puñado de arena seca y esa arena se escurre de las manos. Así hay algunas cosas que se nos están escurriendo de las manos. Mire, la Biblia habla sobre esto. La Biblia habla sobre lo que se escurre de las manos es lo que se nos va, lo que se nos escapa. La palabra de Dios enfatiza sobre esto y enfatiza sobre que tenemos que apelar a aquellas cosas que no se escurran, que no se escapen. El libro del profeta Ageo, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: ustedes siembran mucho y cosechan poco, comen pero no se sacian, beben pero no quedan satisfechos, se visten y no pueden calentarse. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, el jornalero era aquel que trabajaba y al final del día recibía la paga todos los días. Recibía paga todos los días. El día que no trabajaba, ese día no tenía para comer. Y dice, reciben su jornal en saco roto. Es decir, donde lo guardan es como si se escurriera. Los argentinos podemos dar cátedra sobre este texto, porque nuestro dinero es algo que se escurre de las manos, se desvaloriza constante y permanentemente, uno de los tremendos males de la Argentina. El dinero, la moneda que nosotros usamos, se desvaloriza a una velocidad alarmante, de tal manera que mucha gente recibe su salario, su mensualidad o lo que sea, no sabe cómo hacer, no sabe qué hacer para poder ahorrar, para poder guardar un poco, porque el dinero, se desvaloriza con gran
con gran facilidad. Aquí hay como una parábola, como un ejemplo de las cosas que se escurren de las manos, pero no solamente el dinero es lo que se escurre de las manos. Y a veces nosotros enfatizamos en aquellas cosas que necesariamente pasan y van a pasar. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, el Señor Jesucristo habla acerca de los odres viejos y los odres nuevos. San Mateo capítulo 2, capítulo 9, el versículo 17. Dice: no echen vino nuevo en odres viejos, porque de otra manera los odres se rompen, o de esta manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El odre era un recipiente que se hacía en general de cuero para guardar vino. El vino era una cosa muy apreciada, así como el aceite, en aquellos tiempos bíblicos del Señor Jesucristo. Y habían odres que habían dejado de servir porque se habían envejecido. Y el vino nuevo tenía mucho tal vez fermentación, alguna cosa así, hacía que esos odres se rompieran. Entonces era necesario, para recibir el vino nuevo, que los odres fueran nuevos. Uno tenía que ser acorde a lo otro. Esta parábola, esta comparación del Señor Jesús, tiene que ver con las cosas viejas y las cosas nuevas, lo que pasa, lo que va pasando. Y tiene que ver con que no nos tenemos que aferrar a algunas cosas pasajeras que son viejas, porque vienen muchas cosas nuevas. Y hay que estar preparado para lo nuevo. Hay que estar preparado para lo nuevo, sea bueno o sea malo, pero hay que estar preparado. De las dos maneras hay que estar preparado. Hay muchas cosas malas nuevas, yo ya he hablado de eso. Hay que estar preparado para eso. Pero también vienen algunas cosas, algunas bendiciones de Dios nuevas, y también hay que estar preparados para eso. Que esas cosas buenas no se nos escurran de las manos porque no estamos preparados para recibirlas. He hablado durante muchas veces en que los creyentes tenemos que pedir discernimiento, tenemos que pedir entendimiento a Dios, discernimiento de las cosas que pasan. Cuidado con dejarnos llevar solamente por las opiniones de la gente. Cuidado con dejarnos llevar por las opiniones de los expertos. Hemos visto en estos tiempos la inmensa cantidad de expertos que se han equivocado. Son expertos, pero no son infalibles. Estemos preparados para recibir las cosas nuevas. He escuchado una prédica hace poco, una hermosa prédica de un gran predicador aquí de la Argentina, donde dice que la iglesia tiene que estar preparada para lo nuevo que viene de Dios. Que no nos pase por delante sin que nosotros estemos y nos involucremos en lo nuevo que viene de Dios. Eso es tan importante para la iglesia en estos tiempos. El apóstol Pablo habla también acerca de lo viejo y lo nuevo varias veces, en varias oportunidades. Y yo voy a citar un texto acá que se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de vuestra mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una cosa extraordinaria. Si hay algo que se escurre de las manos es el tiempo. Ya vamos a ver qué hay que hacer para que el tiempo no se escurra de las manos. Pero
habla el apóstol aquí de una cosa vieja y de una cosa nueva. Una vieja manera de vivir. Una vieja manera de vivir. Viejas costumbres, viejas perspectivas, vieja mentalidad. Y a veces hay gente que ve que con eso fracasa, no le va bien. No le va bien en el trabajo, no le va bien en el matrimonio, no le va bien. En general no le va bien. Sin embargo, no tiene la capacidad de renovarse, como dice el apóstol Pablo, en el espíritu de vuestra mente. Y esa vieja manera de vivir, a veces hay que despojarse, es como si fuera una vestimenta de la cual hay que cambiar, como ponerse vestimenta nueva, pero en realidad no es una vestimenta nueva porque no es algo exterior, es una renovación de la mente, es una renovación del pensamiento, es una renovación de la perspectiva de la vida. Y dice, revístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá hay una clave de la cual he hablado muchas veces, la justicia y la verdad. Dos cosas fundamentales, dos cosas esenciales en la vida, dos cosas esenciales en una sociedad, dos cosas fundamentales en un país. Si no hay verdad y no hay justicia, no hay esperanza. No hay forma de encontrarle la vuelta a la situación. Y esto también tiene que ver con la vida personal, verdad y justicia, la renovación de la mente que viene de Dios, dejando de lado las cosas que son viejas. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, habla también de algo que ha envejecido y ha perdido la propiedad. Un elemento muy común, un elemento muy valioso, y en la antigüedad era todavía mucho más valioso. Mateo capítulo 5, versículo 13. Sermón del Monte, cuando le dice a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, o sea, si la sal pierde sus propiedades, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada. Está hablando acerca de las propiedades, está hablando acerca de los creyentes y las propiedades que tiene ese creyente, como la sal. La sal tenía en aquel entonces dos propiedades fundamentales y hoy en día también. La propiedad de dar sabor, de saborizar las comidas, y la propiedad también de conservar. La sal conserva los alimentos. En aquel entonces era muy apreciada y hoy en día es muy cuestionada la sal. Es muy cuestionada porque produce la superabundancia de sal en la ingesta, en la comida, produce muchos problemas. Pero por otro lado tampoco podemos vivir sin sal o sin sales. Necesitamos esas sales, el organismo las necesita. Pero acá se está refiriendo a algo que ha perdido su propiedad. La sal ha perdido su propiedad y si la sal pierde su propiedad no sirve para nada. Se refiere al creyente, si los creyentes perdemos las propiedades que Dios nos da por el hecho de ser creyentes, perdemos esas propiedades y perdemos esas capacidades, en realidad no tenemos impacto, no tenemos influencia, dejamos de ser sal en el mundo. Fíjese una cosa que habla aquí la palabra acerca de la palabra, una traducción dice que la sal se desvanece, en el sentido de que poco a poco va perdiendo su propiedad. Es como si la propiedad de la sal se fuera escurriendo de entre las manos. Algunos creyentes no se dan cuenta del desvanecimiento, de lo que significa el desvanecimiento, cómo se escurre la espiritualidad de las manos, por los problemas, por esto, por el abandono de las cosas de Dios. Entonces poco a poco se va escurriendo. El profeta Isaías habla en el capítulo
40, Isaías capítulo 40, acerca de algo también que se escurre, que va pasando. Y se refiere, en este caso, al tiempo. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 7, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Está hablando acerca de la transitoriedad de la vida. Así como la hierba se marchita y se seca y la flor del campo también, porque viene el viento solano, el viento cálido, y pasó la vida de la hierba, pasó la vida de la flor, así también en el hombre. El tiempo que pasa. ¿Cómo hacer para que el tiempo se detenga? Depende de la perspectiva. Depende de la perspectiva. Dios ha creado al hombre para vivir eternamente. Dios ha creado al hombre para vivir eternamente. Y dice la palabra que el hombre tiene que incorporar la eternidad, que la persona tiene que incorporar la eternidad a su vida. ¿Qué es incorporar la eternidad? Es incorporar la trascendencia. La trascendencia, los actos trascendentes de la vida, aquellos que perduran, aquellos que se quedan para siempre. Hay mucha gente muy preocupada por las cosas que pasan, por las cosas que se escurren, y pocos preocupados por las cosas que permanecen. Ayer fue el Día del Trabajador, 1 de mayo, aquí en la Argentina y gran parte del mundo se celebra el Día del Trabajador. No el Día del Trabajo, como equivocadamente ponen muchos. No es el Día del Trabajo, es el Día del Trabajador. El Señor Jesucristo hablaba del trabajo y decía, yo trabajo, mi Padre hasta ahora trabaja. Decía, el obrero es digno de su salario. El Señor Jesucristo exalta el trabajo porque el trabajo, en definitiva, es una propiedad, es una condición de Dios que Dios le dio a los hombres. Dios le dio a los hombres fundamentalmente, que son capaces, los hombres, de adaptar el entorno para sus necesidades. Los hombres no nos adaptamos al entorno, adaptamos el entorno a nuestras necesidades. Pero dice también el Señor Jesucristo, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Es decir, ocúpense de las cosas trascendentes, ocúpense de las cosas espirituales, no solamente de lo material, porque lo material en definitiva pasa, así como el tiempo pasa. Ocúpense de las cosas que trascienden, de las cosas que son eternas. Ocúpense del espíritu también. No es que tienen que dejar de trabajar, pero ocúpense de las cosas del espíritu también. En el libro del profeta Jeremías habla también de una manera acerca de las cosas que se escurren. Dice en el capítulo 2 del libro del profeta Jeremías, espántense y horrorízanse por lo que ha hecho mi pueblo, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, acumulaban agua, que era importante, que era fundamental para la vida, pero no se daban cuenta que esas cisternas perdían agua. Entonces, siempre el agua les escaseaba. Entonces Dios dice, miren lo que ha hecho esta gente. Yo soy para ellos como un manantial inagotable. Sin embargo, ellos construyen cisternas que no son capaces de retener el agua.
Hay enorme cantidad de fabricantes de cisternas rotas en todo el mundo. Algunos de ellos son muy famosos, son fabricantes de cisternas rotas. Son gente que elabora conceptos, que elabora una filosofía, una manera de vivir que no tiene sustancia, que en definitiva pasa y pasa de moda. Han habido tantos a través de la historia. Lo que dice aquí el profeta y exhorta al pueblo y exhorta a la nación es a buscar las cosas imperecederas de Dios. De la misma manera que el Señor Jesucristo dijo, enseñando a todos los que le escuchaban, a asentar su vida sobre algo que sea firme, algo que sea fuerte, sobre la roca, para que no decaiga ni se caiga la gente, la sociedad, el mundo o lo que emprendas. Frente a las cosas que pasan, frente a la hierba que se marchita, como dice el profeta, está la gracia de Dios y la palabra de Dios que permanece y permanece para siempre. Miren, en estos tiempos donde cunde la incertidumbre, nadie sabe muy bien qué hacer o cómo hacer, es tan importante aferrarse a la fe en el Señor Jesucristo y aferrarse a la palabra de Dios. Y quiero lanzar este mensaje como mensaje poderoso, y lo repito y lo reitero. Mire, si usted mira a su alrededor, va a ver un montón de cosas que pasan y cosas que se escurren de las manos. Pero no mire alrededor solamente. Mire la gracia de Cristo, mire arriba, mire con fe. Aprenda a desarrollar la fe. Aprenda a desarrollar la fe, que no está basada en las cosas que están pasando, en las cosas que están ocurriendo. La fe está basada en la gracia de Dios. Cuando yo empiezo a hablar en esta prédica y hablo de ese triste espectáculo de nuestros más altos dirigentes en la República Argentina, perdidos, extraviados en una disputa política estéril, innecesaria, casi diría obscena, y lo contrapongo con la gracia de la palabra de Dios, con la justicia, con la verdad, con la equidad, el bien común, el amor fraterno, el privilegiar a los demás antes que a uno, todas tremendas enseñanzas de la palabra de Dios que no son tenidas en cuenta, y la gente, mucha gente, aún gente notable, aún gobernantes, se aferra a lo fútil, a lo que no tiene importancia, a lo que pasa, a lo que se escurre de entre los dedos, en lugar de aferrarse a la fortaleza y a la eternidad de la palabra y la fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo. No sea insensato, no deje que las cosas se le escurran de las manos, y no es solamente el dinero. No deje que el tiempo se le escurra de las manos, no deje que las oportunidades se le escurran de las manos, no deje que se le escurra de las manos la posibilidad de confiar y poner su vida en las manos de Cristo Jesús. No permita que eso pase. Entonces habrá una transformación. Y esa transformación en su propia vida significa una transformación en la forma de ver las cosas y en la forma de apreciar y en la forma de reaccionar y en la forma de accionar en estos tiempos. Este es un tiempo en que hace muchísima falta la prédica de la palabra de Dios y la fe en el Señor Jesucristo. No cabe una cisterna rota más. Confíe en la fuente de agua de vida, en la fuente de eternidad, de agua de eternidad, que es el Señor Jesucristo. Les dejo un abrazo grande en el nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones.